Los demonios han sido figuras destacadas en las religiones, los círculos espirituales y las culturas de todo el mundo durante miles de años. Para generalizar, la gente los conceptualiza como seres malévolos. Y a diferencia de los ángeles o guías espirituales, se cree que influyen negativamente en los pensamientos y acciones de una persona, así como para provocar cosas negativas. Sí, los demonios existen, pero son una de las cosas menos entendidas en este universo y la historia de qué y quiénes son desafía la narrativa estándar que se cuenta sobre ellos. Primero, definamos qué es un demonio. Un demonio es un ser que se percibe a sí mismo como desconectado y separado del gran universo y de todos los demás seres dentro del universo. Como tal, se podría decir que existe un demonio en el lado opuesto del espectro del amor. En el rango vibratorio del aislamiento, el miedo y la impotencia. El estado de desconexión y la percepción de separación del gran universo, lo que muchos llaman Dios o fuente, hace que sucedan un par de cosas clave. Primero, debido a que está tan profundamente fuera de alineación con el universo mayor, hace que el ser sea incapaz de absorber su energía directamente de la corriente de energía universal. Esto hace que la existencia de un demonio dependa de tomar energía de otras cosas. En segundo lugar, hace que el ser se comporte de forma narcisista. Estar desconectado de algo. Usted personalmente no percibe un impacto negativo como resultado de jugar un juego de suma cero con esa cosa. Y así, se podría decir que los demonios son los maestros del juego de suma cero. Algunos demonios son mucho más antiguos que la humanidad. Muchos otros demonios surgen de la humanidad y están muy apegados a la humanidad. Y los demonios definitivamente tienen diversos grados de energía y poder. Un demonio llega a existir cuando un ser dentro de un sistema se percibe a sí mismo como impotente en relación con lo que necesita y lo que quiere. Y cuando percibe que los otros elementos de ese sistema del que forma parte están en contra de sus necesidades y deseos, y por lo tanto de sus mejores intereses. Y así, en vez de amado, se siente perjudicado. En lugar de unificado, se siente desconectado. Y decide separarse aún más al alejarse y oponerse a lo que percibe como su adversario. Solo que esta vez ese adversario es el sistema del universo en general y los otros seres dentro de ese sistema. A partir de ahí, libre de la regla de no dañar a los demás, comienza a satisfacer sus necesidades de la forma más eficaz. Y esa manera suele ser dañina de alguna manera para los demás. Podrías llegar a comprender a los demonios a través del simple acto de comprender el narcisismo y la codependencia dentro de la raza humana. Si desea obtener más información sobre esto, puede ver mis videos titulados Narcisismo y también La verdad sobre el narcisismo y la codependencia. Para que puedas captar el concepto de los demonios, te contaré la historia del origen de un demonio muy conocido y muy específico que se originó en la humanidad. Este demonio es Baal. Alrededor de la época en que la gente comenzó a asentarse en la tierra, en las primeras sociedades agrícolas, las clases dominantes comenzaron a ver la propiedad de la tierra como una forma de mantener y aumentar su poder y riqueza. Muchos hombres querían poseer tierras, pero tantos hombres se sintieron impotentes para hacerlo.
La propiedad era su último deseo. Pero se sintieron impedidos por otros hombres. Tantos hombres formaron y compartieron pensamientos, ideas y conceptos sobre sus identidades deseadas y los resultados con respecto a la propiedad de la tierra, y más tarde la propiedad de las cosas deseadas en general, que comenzaron a forzar la materialización de su idea sostenida. Esos pensamientos tomaron vida propia. Habían creado una forma de pensamiento, un demonio. Originalmente, el nombre de este demonio era Sarru, una manifestación de la relación del ego humano con la propiedad. Luego, un antiguo rey derrocó a un antiguo emperador sumerio. Y cuando este emperador murió, su forma de pensamiento se sobrecargó con asuntos pendientes en la forma de retener el reino que él creía que era suyo por derecho. Nuevamente, asuntos pendientes dentro del tema de la propiedad. Su deseo de recuperar su reino lo convirtió en la pareja perfecta para el demonio Sarru. Sarru y este emperador firmaron un contrato por el cual Sarru asimilaría la forma de pensamiento de este emperador, volviéndose aún más poderoso y materializado a cambio de su participación en la recuperación del reino. Poco después de esta asimilación, su nombre cambió a Baal. El superpoder de Baal es la propiedad, y su deseo de propiedad nunca se apaga. Esta forma de pensamiento estaba imbuida de esa percepción que emanaba de la conciencia colectiva de la que nació, incluidas cosas como el poder individual de acumulación personal, esclavitud, la capacidad de controlar el clima, para tener el poder de producir las cosechas más fructíferas, fertilidad suprema, el poder de derrocar a otros hombres poderosos y tomar lo que era suyo. La relación adversaria como un método para crear riqueza y aumentar la propiedad y el poder propios, etc. Baal comenzó a formar contratos con personas vivas, otorgándoles poder para aumentar su propiedad, y lo que obtuvo a cambio fue gobernar a través de su gobierno, poseer a través de su propiedad, así como el derecho a alimentarse energéticamente de todos y cada uno de los recursos que les pertenecían. Baal estaba detrás de la construcción del imperio de Sargón de Akkad, y tantos imperios y dinastías después de él. También estuvo detrás de la ruptura de tantos imperios cuando los hombres deseaban formar sus propios reinos independientes. De hecho, estuvo detrás de la disolución de muchos imperios que ayudó a construir originalmente. Baal es una forma de pensamiento lo suficientemente fuerte como para que a menudo esté detrás de la construcción de imperios. Pero he visto a Baal firmar contratos incluso con niños que buscan gobernar sus patios escolares y miembros de Joa que buscan controlar lo que puede y no puede suceder en su vecindario. Y empresarios que se toman en serio la adquisición de otros negocios. Entonces, solo un ejemplo de un contrato con Baal podría ser el siguiente. Imagina que alguien se siente impotente para ser dueño de su propia casa. Y luego, uno de sus parientes que es dueño de una casa está a punto de morir. Baal puede adherirse al campo de energía de esta persona e influir en esta persona con la capacidad de obtener el favor de los demás. Recuerde que esta forma de pensamiento solo ha ganado más y más poder para obtener el favor de cada persona que ha interactuado con él. Muchos de quien poseía esta habilidad como una especie de superpoder innato. Lo que hace que las personas coincidan con Baal es su voluntad de jugar un juego de suma cero para aumentar su propiedad. Y hay muchas maneras en que una persona podría aumentar su sentido de propiedad que son manipuladoras y causan daño. Lo que es importante entender es que, aunque el sufrimiento humano en sí mismo puede ser una motivación para un demonio, específicamente porque el sufrimiento humano puede ser una forma indirecta de satisfacer una necesidad específica que tienen, un demonio no busca causar daño.
Están perfectamente bien para satisfacer una necesidad sin causar daño. Pero obtienen su reputación de su voluntad de causar daño para satisfacer una necesidad. También es importante entender que solo algunos demonios son tradicionalmente aterradores. Lo que quiero decir con esto es que un demonio, el que llamaríamos tradicionalmente aterrador, podría ser una manifestación de horror. Ese demonio podría ser la forma de pensamiento de una persona que fue abusada horriblemente en una vida humana y que identificó el poder con su abusador. Este demonio podría adherirse al biocampo humano de una persona que también se encuentra en una situación de abuso, para imbuirlos con la capacidad de usar el horror para intimidar y asustar a otras personas, garantizando así su seguridad, algo que se sienten impotentes para conseguir de forma directa. Y a cambio, ese demonio puede experimentar la mejora de su propio trauma a través de una especie de poder exteriorizado sobre la dinámica del abusador. Otro demonio podría ser una forma de pensamiento que es la materialización del deseo de apoyo que se construye en una línea familiar a lo largo de varias generaciones de mujeres. Este demonio puede ser algo que preste energía a una madre en esta línea familiar para emplear estrategias como dramas de control de víctimas y culpa para mantener a su hija enredada sin poder y obligarla a permanecer en el papel de cuidadora, sin importar las consecuencias para la salud mental y mental de la hija. Salud emocional. Y este demonio no será experimentado como aterrador. Más bien, será experimentado como trabajo duro y retenido. Encuentro divertido cuando la gente se preocupa por los demonios y la influencia demoníaca. En primer lugar, porque los demonios no son raros. De hecho, las personas están llenas de demonios de la misma manera que están llenas de guías espirituales. La mayoría de las personas en la Tierra tienen al menos uno, si no muchos contratos demoníacos. Lo que quiero decir con un contrato demoníaco es que la mayoría de las personas tienen una necesidad específica que se satisface con la ayuda de un demonio. Esto suele ser una transacción subconsciente que está teniendo lugar, y una transacción que si bien les está sirviendo de alguna manera, también les está causando daño a ellos y a otros. Y segundo, porque las personas no necesitan preocuparse por la posesión o la influencia demoníaca más de lo que necesitan preocuparse por sentirse impotentes para satisfacer sus necesidades directamente. Y más de lo que necesitan preocuparse por su propia voluntad de jugar juegos de suma cero. Porque son estas cosas las que los hacen compatibles con los demonios. Las influencias demoníacas y los contratos demoníacos. Si no quieres ser rival para la influencia demoníaca o los contratos demoníacos, es muy simple. No actúes como tal, y usa tu libre albedrío y tu poder de elección. Cuando las personas se preocupan por los demonios, parecen pensar que es posible ser influenciado o poseído por uno, independientemente de lo que esté pensando y haciendo. Y la realidad es que no lo es. Los demonios no tienen el poder de afirmación. Las personas son perfectamente capaces de jugar un juego de suma cero, independientemente de la presencia o ausencia de demonios. Lo que digo es que, sea lo que sea, el demonio no te obligó a hacerlo. Los demonios no pueden quitar el libre albedrío. Y el demonio es simplemente una amplificación de una dinámica que ya está ocurriendo dentro de ti. No necesita preocuparse por el exorcismo o desterrar a un demonio, desvíe su atención. Por ejemplo, la persona en nuestro ejemplo anterior que tenía un apego demoníaco que crea horror no necesita concentrarse en deshacerse de su demonio. En lo que necesitan concentrarse es en resolver sus propios sentimientos de impotencia ante la crueldad de los demás. Y esto incluye idear estrategias directas para crear seguridad.
Si son capaces de satisfacer su necesidad de seguridad de otra manera, no hay oportunidad para que ocurra el apego demoníaco. Cuando se mantienen las condiciones previas para este contrato, ese anzuelo es más fuerte que cualquier técnica de destierro o exorcismo. Además, si esa condición previa aún existe, incluso si de alguna manera pudieras deshacerte de un demonio, otro ocupará su lugar, y te daré un consejo. Tu mayor vulnerabilidad a los demonios son tus necesidades y deseos más desesperados. La lección de las entidades demoníacas es: sal de los patrones de determinismo en los que estás atrapado. No hay fuente del mal. Nosotros somos los que los mantenemos manifestados y activos. El pensamiento en blanco y negro te lleva directamente a la ignorancia cuando se trata de demonios. A la gente le encanta pensar que los demonios son malos, perversos, erróneos y malévolos. Pero este es un pensamiento tan primitivo. Los demonios no son los espíritus malévolos que te han enseñado que son. La razón detrás de lo que están haciendo, por dañina que sea, siempre es bien intencionada. Cada demonio tiene lo que juzgaríamos como atributos positivos. De hecho, serías afortunado de tenerlos a ellos y a su medicina en tu vida. Tienen un valor inmenso. Pero recuerde, cualquier cosa de valor puede usarse para beneficio propio y de los demás o en detrimento de uno mismo y de los demás. Para generalizar, el valor inherente a cada demonio se está utilizando como una especie de detrimento de algo. Pero lo creas o no, esto puede cambiar. Puede ser interesante que sepas que muchos demonios se están asimilando en este momento. Muchos están despertando y reconectando con el resto del universo para tomar su lugar de alineación y simbiosis dentro del sistema universal y directamente con ciertas personas. Ellos no quieren genuinamente estar separados del universo y de los seres y cosas que componen este universo. Se enteró que, incluso ciertos demonios han terminado con el juego de suma cero y el dolor en el que se encuentran, estando separados. De hecho, algunos de ellos están horrorizados por el comportamiento humano. Y en cuanto a esos demonios que no eligen asimilarse o que ni siquiera saben que es una opción, no son enemigos de la fuente o de Dios. No son los enemigos de la expansión. Los demonios causan una amplificación. Algunas personas necesitan que las cosas se manifiesten o se aclaren o empeoren para poder despertar o tomar una decisión diferente. Por ejemplo, imaginemos que un hombre tiene un apego demoníaco que le permite controlar a otras personas. A medida que ese control se amplifica y amplifica, experimentará el contraste inherente al control. No solo se amplificarán los elementos positivos de ese control, sino también los elementos negativos. Entonces, quizás un día, una amplificación negativa es que su esposa e hijos lo dejen. Ahora está totalmente solo. Esa experiencia podría ser lo que le haga decidir que la conexión es más importante para él que el control y esto podría llevarlo a aprender a dominar las relaciones. Y esto podría cambiar toda su vida para mejor. Para aprender más sobre esto, puedes ver mi video titulado La lección de Cristo y Lucifer, integra tu ego. Lo más poderoso que puedes hacer con respecto a los demonios es dejar de demonizar al demonio. Deja de regalar tu poder echándoles la culpa a ellos. En su lugar, aduéñalos como tú. Intégralos como tu propia sombra. Eso es exactamente lo que son. Cualquier otra cosa, es chivo expiatorio. Y no lo olvides, siempre hay oro en la sombra. En lugar de culpar a los pensamientos que tienes como pensamientos creados por ellos, reconócelos como tus pensamientos. En lugar de culpar a tus impulsos de ellos, reconócelos como tus impulsos. No les eches la culpa de tus acciones.
Esas son tus acciones. No lo señale como la razón por la que pudo hacerle lo que le hizo a alguien. Sé dueño de tu propia voluntad de dañar a alguien, incluyéndote a ti mismo, por el bien de obtener lo que quieres. Los demonios son la amplificación de la desconexión de las personas y, por tanto, del narcisismo. No necesitas hacer nada con los demonios. Necesitas hacer algo con tu propia desconexión y tu propio narcisismo. Los contratos con los demonios se originan en la percepción de impotencia. Para no coincidir con un contrato demoníaco, debe satisfacer sus necesidades de una manera directa y simbiótica. In a symbiotic way. Have a good week. If you liked this video, be sure to hit the like button, subscribe to my channel, and consider sharing this video with your friends. You can also click on the bell icon to be notified of the next time that I post a video. I want to thank you personally for the bravery that you have to step into awareness. I'll see you in the next video.